Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día martes. Espero que hayan tenido una buena semana de receso, que hayan podido recargar baterías para poder continuar con el semestre. Quisiera saber si tienen alguna duda o consulta sobre la materia que hemos visto hasta ahora, sobre las tareas que se han definido. ¿Algún comentario sobre esta? Está colocada la nueva tarea, ya está publicada, que está con plazo ya establecido para que puedan ir haciéndola y cualquier consulta o duda me la puedan hacer a mí o al auxiliar, que también debería ser otra auxiliar para poder ayudarlos con el proceso de la generación de la tarea. ¿Ya? ¿Dudas, consultas sobre eso? ¿Comentarios sobre las clases? Creo que adicionalmente hay una encuesta que está realizando la escuela, que también son buenas que las puedan contestar para poder ir retroalimentándonos con el proceso formativo y poder ver en qué podemos adaptarnos, qué podemos modificar para ir obviamente mejorando el proceso de aprendizaje de ustedes. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? En el ejercicio 3, Uh-huh. tengo una duda. La B, eso de calcular y graficar la FTT del registro en roca superficial, ¿a qué se refiere? ¿Te acuerdas cuando vimos en la clase anteriores el procedimiento que tú puedes transformar tu registro en roca, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos del acelerograma, que es el que yo les entregué, y eso está en el espacio del tiempo. Entonces tú tienes que tomar esa serie de tiempo y aplicarle la transformada de Fourier, la FFT, de Fast Fourier Transform. Ah, ya. Vale. Gracias. ¿Ya? Ya, perfecto. Fast Fourier Transform. Entonces, lo que tienen que hacer es aplicarle la transformada de Fourier, encuentran el registro ese en el espacio de la frecuencia. Y con eso, ahí pueden hacer la multiplicación con nuestra transformada, con nuestra función de transferencia del suelo y la roca superficial. Espero que eso conteste la consulta. Muchas gracias, profe. No hay ningún problema. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, vamos a lo que la clase de hoy, lo que habíamos empezado a ver en la clase anterior, antes de ir al receso. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Nosotros, un poco de recuento, nosotros lo que habíamos visto inicialmente era que íbamos a ir construyendo sobre bloques de información, ya para entender este proceso y cómo nuestras estructuras responden ante la demanda sísmica y qué podemos nosotros hacer para que nuestras estructuras tengan un mejor comportamiento, ¿verdad? Sean capaces de resistir las demandas sísmicas que están haciendo, a las cuales están siendo sometidas, y poder finalmente tener una respuesta resiliente, ¿ya? Ante las demandas sísmicas. Entonces, para eso nosotros empezamos a entender cuál era el proceso de la generación de terremotos, después cómo esta generación o el rompimiento que se produce a nivel de la falla, el deslizamiento que se produce ahí, genera pulsos de ondas, cómo estas ondas viajan por la superficie, por la corteza terrestre, y llegan a la superficie. Y lo que estábamos viendo finalmente era el paso de estas ondas por las últimas capas de suelo.
¿verdad? Entonces íbamos a tener lo que se llama efecto de sitio, que son los efectos que se producen por las últimas capas de suelo, por las condiciones de los materiales que tienen esas capas, ¿verdad? Y adicionalmente por la geometría que tienen esas capas. Estamos hablando de un valle, estamos hablando de un cerro, de cómo son las condiciones topográficas del lugar. Entonces vamos a tener dos efectos. Vamos a tener efecto de materialidad, obviamente, que son las capas de suelo que tenemos, y vamos a tener un efecto topográfico de cómo es. Esto es completamente plano, cómo es la estructura de suelo, son capas de suelo continuas, ¿verdad? O tienen formas que van a tener que ser analizadas ya no en forma más simple como lo que vimos en clase, sino haciendo estudios más complejos de propagación de onda, es decir, estudios numéricos donde veamos el comportamiento según la geometría real que tienen nuestras capas de suelo, ¿ya? Con las condiciones si estos son depósitos que van variando a lo largo de la zona, si tienen topografías distintas como las habíamos visto. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos eso y decimos, ok, ¿cómo es nuestro registro de aceleraciones que va a estar en un punto? Ahora es cómo transformamos ese registro en algo que podemos usar en el diseño, ¿ya? De poder generalizar de alguna forma cómo son estas demandas a las cuales van a estar sometidas nuestra estructura. Y para eso, lo primero que tenemos que ver es lo que se llaman los espectros de respuesta, ¿ya? Lineales. Si se acuerdan, en la clase, el semestre pasado, perdón, lo que habíamos empezado a ver acerca de estos espectros de respuesta lineal de aceleraciones, velocidad o desplazamiento, ¿qué eran? Eran simplemente una representación de la máxima respuesta de un oscilador ante el paso de este registro, ¿verdad? En la estructura. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos nuestra estructura que está conectada al suelo y pasa nuestro registro de aceleración y nosotros queremos saber cómo responde este, y el espectro de respuesta nos dice cuál es la máxima respuesta de este oscilador de un grado de libertad ante el paso de este registro sísmico por su base. ¿Ya? Entonces nosotros podemos calcular el máximo de aceleración que tuvo, absoluta o relativa, el máximo de desplazamiento relativo o absoluto. Principalmente nos interesa el relativo de los desplazamientos porque nos indican cuál es el desplazamiento que va a tener cada uno de las componentes internas, también sus velocidades. Entonces, para eso teníamos que inicialmente empezar a recordar cómo resolver un oscilador de un grado de libertad. Y lo que aquí teníamos era simplemente que tenemos que tener cuidado que nosotros la aceleración la tenemos que considerar la aceleración total del sistema. ¿Y esto por qué necesitábamos conocer la aceleración total? ¿Qué parámetro usa la aceleración total? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan que nosotros conectábamos o definíamos que un sistema está en equilibrio dinámico si, y solo si, la sumatoria de fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, eran igual a 0? ¿Y cómo son nuestras fuerzas inerciales? ¿Qué aceleración tienen? ¿La relativa o la total? ¿Alguien me puede decir? La total, profe. Exactamente. Muchas gracias, Valentina. Entonces, tenemos nuestra aceleración total, necesitamos definirla. Y una vez que nosotros definimos eso, podemos generar, aplicando equilibrio dinámico, sumatoria de fuerzas inerciales, más sumatoria de fuerzas de amortiguamiento, más sumatoria de fuerzas de rigidez, igual a todas las fuerzas aplicadas sobre el sistema, fuerzas externas, que en este caso son 0, y por lo tanto ahora podríamos expandir, aceleración relativa, aceleración del suelo, y con esto es un dato conocido, por lo tanto lo podemos pasar al otro lado y nos queda nuestra ecuación de movimiento solo en función de los parámetros relativos, ¿ya? Y con eso lo puedo ver con valores de constante de amortiguamiento, masa y rigidez, o lo puedo ver a través de adimensionales,
en el cual tengo la razón de amortiguamiento, que sabemos que es el amortiguamiento partido por el amortiguamiento crítico, ¿verdad? La frecuencia natural que tiene nuestro sistema, que es súper importante, entonces nosotros vamos a decir que esa frecuencia natural está en relación a la raíz cuadrada, de K partido por M. Aquí hay un error, este debería ser omega n solamente, ¿ya? Sin el cuadrado. El cuadrado es K partido por M. Ya, entonces déjenme marcar inmediatamente. Eso no debería estar ahí. Muy bien. Entonces, tenemos 2 beta omega n más omega n al cuadrado, u de t igual a menos la aceleración del Sol. Entonces, finalmente, veíamos una metodología que les puse el artículo ya en un curso que sale explicado completamente cómo funciona Nigans y Jennings, que es la metodología representada por ellos, y que simplemente lo que hicieron es, si yo conozco la respuesta al inicio del paso del tiempo y asumo que mi aceleración es lineal a lo largo del tiempo que estoy analizando entre TI y TI más 1, yo puedo encontrar analíticamente cuál es la solución de este y por lo tanto puedo encontrar la solución al final del paso. Por lo tanto, este es un método iterativo donde yo conozco el paso anterior y encuentro cuáles los valores de desplazamiento, de velocidad y de aceleración del sistema al final del paso, ¿ya? Y con eso voy construyendo mi respuesta del oscilador, siempre y cuando asuma que la respuesta o la aceleración entre un intervalo de tiempo es lineal, ¿ya? Y con eso vimos la metodología, que simplemente uno puede calcular estas matrices A y B, y después simplemente encuentra a partir de los datos anteriores y la demanda en el intervalo de tiempo, cuál es la respuesta del oscilador que estoy analizando. Y encontramos la respuesta de esto. Voy un poco más rápido porque esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero estoy simplemente haciendo un recordatorio de esto. Y finalmente podíamos construir nuestro espectro de respuesta si tengo un montón de osciladores de un grado de libertad con distintos periodos, ¿verdad? Y le paso mi registro a todos estos y encuentro cuál es el máximo de aceleraciones, de desplazamiento o de velocidades que tuvo este oscilador al paso de este registro, que tuvo este oscilador al paso de este registro. Entonces lo que yo voy haciendo acá es simplemente tomo el máximo de la respuesta que puedo haber tenido acá, ¿verdad? Que va a ser una respuesta de mi oscilador. Y este valor máximo me va a implicar para ese periodo un punto dentro de la curva. Después la respuesta de este otro me va a generar otro punto dentro de mi respuesta. Y así sucesivamente, de esa forma puedo construir mi espectro de respuesta para este oscilador de un grado de libertad. ¿Quién definió esto? Esto fue definido por Biot en su tesis doctoral, ¿verdad? En 1932, en el cual dijo, a mí lo que me interesa como diseñador es la respuesta máxima, ya cuál es el desplazamiento máximo que tuvo el sistema, cuál es la aceleración máxima que tuvo este oscilador, y a partir de eso yo puedo diseñar con este máximo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que después cuando tenemos varios grados de libertad, nosotros ya vimos que tengo que reconstruir la respuesta es a través de una superposición modal, ¿ya? Si yo ahora tengo puros máximos, mi combinación, ¿verdad? Voy a tener que sobreestimar la respuesta de alguna forma, porque voy a estar combinando máximos, y no significa que todos estos osciladores tienen el mismo máximo al mismo tiempo, ¿ya? Pueden ser en fracciones de tiempo distintos al paso
de este terremoto, porque depende de cómo es el contenido de frecuencia que hay dentro y cómo son estas ondas que están siendo, a las cuales está siendo sometida mi estructura en su base. ¿Alguna duda o consulta acerca de esto? Si voy muy lento o si voy muy rápido me avisan para poder ir ajustando. Entonces construimos, como habíamos dicho, los máximos para cada uno, pueden ser máximos positivos o negativos, es en valor absoluto, y con eso yo encuentro mi espectro de respuesta. Algo importante de los espectros de respuesta es que se ven o se generan, ¿verdad?, según registro y según nivel de amortiguamiento del oscilador, ¿ya? Todos estos osciladores asumen el mismo nivel de amortiguamiento, en este caso 0,1, 0.05 y 0% de amortiguamiento, ¿ya? Entonces tenemos las respuestas máximas. Y obviamente a medida que el amortiguamiento es mayor, que voy teniendo, voy a tener una reducción de mi respuesta, ¿ya? Porque el amortiguamiento te permite disipar energía a medida que el oscilador está vibrando y por lo tanto la máxima respuesta, la que va a obtener el registro o el oscilador, va a ser menor. Entonces yo puedo construir mi espectro de respuesta y mi espectro de respuesta puede ser para desplazamiento, para velocidad y para aceleración. Típicamente nosotros vemos aceleración y desplazamiento ya en el diseño. ¿Por qué desplazamiento? Porque me indica cuál es el drift máximo que va a tener mi estructura y con ese drift, ¿verdad?, que es simplemente el desplazamiento de techo partido por la altura, me dice cuál es el nivel de desangulación que está teniendo la estructura o el nivel de formación de deriva de techo que tiene mi estructura. Yo puedo estimar cuáles son los esfuerzos internos a los cuales va a estar sometida mi estructura y cuáles son esos esfuerzos, y con esos esfuerzos poder diseñarla, ver si se está sobrepasando la respuesta máxima, la capacidad máxima, perdón, que tienen mis componentes estructurales. ¿Ya? ¿Y qué era lo que habíamos visto, que vimos la clase pasada también y el semestre pasado en cuanto a los pseudoespectros de respuesta? Pero antes de eso, es importante notar que distintos tipos de suelo nos van a dar distintos tipos de respuesta de nuestro espectro de aceleración. Y por eso en la tarea, uno de los puntos creo que aparece ahí, es calcular el espectro de respuesta de los registros que se están encontrando. Obviamente uno puede calcular el espectro de respuesta para el registro en roca, para el registro en el caso 1 y para el registro en el caso 2. Y vamos a ver que la respuesta se ve alterada, el espectro de respuesta cambia ya por el paso del registro en roca a través del suelo, ¿ya? El suelo modifica, como si fuera una caja negra, modifica la señal de entrada, que es el registro sísmico, y saca otro registro en la parte superior, de nuestro, que va a tener consideraciones de la respuesta del suelo ante el paso de estas ondas sísmicas a través de él, ¿ya? Entonces tenemos una respuesta distinta que se va a ver alterada. Acá vemos que en Viña Centro tenemos un suelo más blando y por lo tanto vemos que nuestra demanda crece bastante, ¿verdad?, en el rango de los 0,5 y 1 segundo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos suelos mucho más rígidos, nosotros empezamos a ver el pic está concentrado más en los periodos bajos, ¿ya? Obviamente porque tiene el contenido de la fuente, ¿ya?, que principalmente vienen pulsos de energía que están en periodos bajos, mientras que mayor respuesta del suelo yo tengo, lo habíamos visto, es una estructura que está respondiendo ante la demanda, va a tener una amplificación en el periodo natural que tenga el suelo, ¿ya? Y por eso acá nosotros empezamos a ver una demanda mayor en donde el suelo quiere responder, que es en este rango de periodo. Y aquí vemos dos terremotos, el del 2010 y el de 1985, y vemos que obviamente la respuesta son demandas distintas, una mayor a la otra, pero lo que estamos viendo, ¿verdad?, es simplemente una respuesta alta
del suelo en el mismo rango de periodo. La energía que trae el terremoto puede ser un poco distinta, pero para los dos registros quiere vibrar cerca del mismo periodo. Y es porque, obviamente, es el suelo el que está respondiendo en este caso, y el suelo es el mismo al paso de estos dos registros. Y eso es algo importante. Y después vimos que nosotros podíamos relacionar nuestra respuesta del oscilador, ¿verdad? Y nuestro espectro de respuesta de desplazamiento, de velocidad y de aceleración a través de lo que se llaman los pseudoespectros de respuesta. Nosotros habíamos visto que había una relación, si usábamos la integral de Duhamel, que hay una relación entre la velocidad y el desplazamiento y la aceleración y el desplazamiento. Y la relación es simplemente la frecuencia natural. Entonces nosotros vemos que la velocidad máxima es similar a el desplazamiento máximo multiplicado por la frecuencia natural del oscilador. Y mientras que la aceleración total, esto es importante, esta es la total, no la relativa, la total es igual al desplazamiento relativo multiplicado por su frecuencia natural al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo construir el espectro de aceleraciones a partir del espectro de desplazamiento. ¿Y de dónde viene esto? Cuando uno empieza a ver a partir de esta representación, uno podía, esto también lo hicimos el semestre pasado, de ver cómo se veían nuestros espectros de pseudoaceleración o pseudovelocidad y pseudodesplazamiento o pseudoaceleración con respecto a los espectros de aceleración y a los espectros de velocidad calculados directamente. Y veíamos que obviamente el espectro de aceleración y el pseudoespectro de aceleración se comportaban muy parecidos y había una pequeña mayor diferencia en el pseudoespectro de velocidad. ¿Qué nos permite hacer esto? Que si nosotros construimos nuestro espectro de respuesta en lo que se llama este gráfico trilogarítmico, en el cual tengo tres velocidad, aceleración y desplazamiento, ¿ya? Tengo estos tres ejes, ¿verdad? Dentro de mi gráfico, con lo cual puedo relacionar a partir del del espectro de velocidades, puedo encontrar cuánto es, porque yo sé que a partir del espectro de velocidades, como habíamos visto anteriormente, yo puedo ahora, el espectro de desplazamiento sería simplemente la velocidad partido por la frecuencia natural y la aceleración sería la velocidad multiplicado por la frecuencia natural. Con esto puedo construir y a partir de solo el espectro de velocidades puedo encontrar directamente mi aceleración y puedo encontrar mi desplazamiento. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? ¿O qué es lo que me permite encontrar a partir de esta representación gráfica? A nosotros lo que nos interesa más que ver cómo es la construcción es qué podemos extraer de esta construcción. Entonces, si yo tomo mis registros, para un registro, ejemplo, acá tenemos el registro del centro, para distintos rangos de amortiguamiento. 0%, 2%, 5%, 10% y 20% de amortiguamiento. Entonces yo calculo mi espectro de respuesta para esos distintos rangos de amortiguamiento y yo empiezo a ver que hay ciertas características que aparecen en nuestra respuesta. Se puede ver que tengo en este punto una línea más o menos constante hasta un cierto nivel. Vamos a hacerla un poquito más chica. Entonces tengo una línea en ese punto. Después tengo en esta zona, empiezo a ver para cada uno de estos rangos, ¿verdad? Que hay un cierto valor, digamos, para este. Mantengo una respuesta lineal. Después tengo otra zona donde veo un plató.
para mi registro, ¿verdad? Veo otra zona con una cierta constante y veo finalmente mi registro. Entonces yo podría construir a partir de esta representación simple más o menos cómo es la respuesta para un cierto rango de amortiguamiento de mi registro. Si yo tengo mi oscilador de un grado de libertad, yo sé que esto es algo más o menos constante, esto es constante con respecto a la velocidad, constante con respecto a la aceleración, constante con respecto al desplazamiento. ¿Qué valores yo conozco? Yo sé que este valor y este valor se van a parecer a lo que yo conozco como el pic de aceleración del suelo. Entonces yo voy a tener un valor acá, que va a ser mi pic de aceleración del suelo, yo voy a tener un valor que va a ser mi pic de velocidades, y yo voy a tener un valor acá, que va a ser mi pic de desplazamiento, ¿verdad? Por lo tanto, yo podría construir estos tres valores que están acá a partir de simplemente multiplicar mi pic de aceleraciones por un factor, mi pic de velocidades por un factor y mi pic de desplazamiento por un factor. Y en los puntos donde se cruce o se intersecte, ¿verdad? Va a determinarse dependiendo de esos factores. Ese punto de intersección y ese punto de intersección. Entonces, ¿qué es lo que yo observo a partir de esto? Si yo veo mi respuesta, yo voy a poder analizar ¿verdad? En el trilogarítmico, para un periodo dado, puedo encontrar directamente cuál es mi respuesta o mi pseudo espectro de velocidades, aceleraciones y desplazamiento para ese periodo directamente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que hay un rango de periodos donde el espectro, ¿verdad?, me da constantes aceleraciones. Hay otro rango de periodos donde la aceleración es constante. Hay un rango de periodos donde la velocidad es constante. Y hay un rango de periodos donde el desplazamiento es constante. Y obviamente vemos que es a medida que el periodo es más largo. Para periodos más cortos voy a estar controlado. Esto principalmente va a ser constante con respecto a la aceleración. Y yo sé que esta aceleración que se ve acá es la aceleración del suelo. ¿Y por qué? Si ustedes lo piensan, lo que yo voy a tener es un oscilador que es muy rígido. Por lo tanto, al ser muy rígido, va a tener un periodo muy bajo, y mientras más bajo el periodo, su respuesta va a ser menor y va a ser casi como que estuviera pegado al suelo. Y por lo tanto, lo que yo vea acá va a estar representando cuál es la aceleración que yo voy a ver en el suelo. ¿Ya? Después voy a tener una amplificación, obviamente cuando el oscilador empieza a crecer en periodo, va a haber un punto que va a haber un crecimiento, después va a haber otro donde me empieza a representar la velocidad, va a ser constante a lo largo de eso, y después el desplazamiento. Esta es otra forma de representar el espectro, que es a partir del espectro de aceleraciones y el espectro de desplazamiento. Como yo conozco mi espectro de aceleraciones y sé que hay una relación con el espectro de desplazamiento, yo puedo relacionar para cada uno de sus periodos cuál es el espectro de desplazamiento que está a par con el espectro de aceleración. Y es otra forma de representar que se ocupa para poder encontrar el punto de desempeño de una estructura. Ya que vamos a ver eso un poco más adelante en el curso. Entonces, ¿cuál es la gracia? Como vimos en nuestra representación, vamos a tener en una parte se parece a la aceleración del suelo, velocidades del suelo y desplazamiento del suelo.
Por lo tanto, si yo quiero construir mi pseudoespectro de velocidades, simplemente multiplico por un factor alfa para encontrar la aceleración, por un factor alfa de la velocidad para encontrar cuál es la respuesta en velocidad constante, y un factor por el desplazamiento para encontrar la porción. Entonces lo que yo tengo en periodos cortos, la aceleración o el espectro de aceleraciones es igual a la aceleración del suelo. Se va a tener un plató bajo. Después, entre 0,3 y 0,16, 0,17 segundos, tengo un crecimiento, ¿verdad? Y después llego a un punto donde la aceleración es más o menos constante. Ya hay un rango de periodos donde la aceleración es constante y por lo tanto puedo encontrarla a partir de la amplificación de alfa por la aceleración del suelo. Después voy a tener un rango de periodos donde la velocidad es constante, y eso significa que la aceleración es proporcional a 1 partido por el tiempo, por el periodo, ¿verdad? Este es inversamente proporcional al periodo, es decir, es proporcional a 1 sobre t. Tengo una reducción y después voy a tener para periodos largos para largos periodos, estructuras con largo periodo, voy a tener desplazamiento constante. Eso significa, viendo la relación entre el pseudoespectro de desplazamiento y el pseudoespectro de aceleraciones, voy a tener que el pseudoespectro de aceleraciones es proporcional a 1 partido por el periodo al cuadrado. Decae mucho más rápido, ¿ya? Entonces tenemos decaimiento con respecto al periodo, decaimiento con respecto al periodo al cuadrado. Y por eso nuestros espectros de respuestas todos tienen más o menos la misma forma. Un plató, voy a usar otro color. Un plató, después un crecimiento, otro plató, y después tenemos un descenso que va variando hasta cierto periodo, y después acá cambia el descenso de nuestra estructura. Y todos tienen esta forma: plano, 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 con un aumento, plano, y con un decaimiento proporcional al periodo, proporcional al periodo al cuadrado. ¿Alguna duda o respuesta o pregunta acerca de esto? Que es súper importante, y esto, la gracia de esto es que nos permite poder representar nuestro espectro de respuesta, homogenizarlo para poder representarlo dentro de nuestras normativas. Vamos a ver que la normativa NSH 433 tiene nuestro espectro de respuesta, es un poco distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros se prefirió hacer, cuando se definió el espectro, se definió hacer una función continua, ¿ya? Entonces se definió una función que crece y después decae, ¿ya? En vez de hacer esta en función de segmentos, sino una función continua que podamos calcular directamente. ¿Dudas, consultas acerca de esta parte? Entonces continuamos. Entonces, viendo esta representación, constante, constante, proporcional al 1 partido por el periodo, proporcional a 1 partido por el periodo al cuadrado. Eso nos define nuestro espectro de respuesta. Y Newmark, adicionalmente, Newmark-Hall, definió una forma de encontrar el espectro de respuesta simplemente al haber calculado la pic de aceleración del suelo, pic de velocidades y pic de desplazamiento del registro en el suelo, ¿ya? El registro grabado. Entonces, a partir de eso dijo, vamos a construir esto con ciertos puntos. Entre 0 y 0.03 vamos a asumir constante igual al periodo, a la aceleración del suelo, sobre 0,17 segundos.
Aquí usaron 0.13, pero en realidad Newmark Hall, como vamos a ver al final, definió 0.17. A partir de los 0.17 no hay mucha diferencia, hay entre 0.13 y 0.17 de rango. Vamos a asumir que es constante a un factor de alfa A por AG, la aceleración máxima del suelo. Después vamos a definir una línea que va a ser proporcional a alfa B por BG, y la intersección de esta línea con esta línea en un punto dado me va a dar el siguiente coordenada de ese punto, está dada por la intersección de estas dos, que viene dado por esos factores, y dependiendo de cuál es la aceleración máxima del suelo y de la velocidad del suelo. Y después finalmente voy a construir el D, otra línea en esta, simplemente por un factor que me va a... estoy usando... Voy a tener una línea adicional en el cual tengo un factor multiplicado por el desplazamiento del suelo. Y con eso también encuentro el siguiente punto, ¿verdad? Que va determinado por esas dos intersecciones. Finalmente, puedo construir mi espectro de aceleración. Entonces, calculo esa línea como un factor multiplicado por el pic de aceleraciones del suelo, un factor por el pic de velocidades del suelo, un factor por el pic de desplazamiento. Y a partir de eso, el punto 0,3, el B con 0,17, que es distinto al valor que sale acá. Hay distintos autores, definieron distintos valores. En esta está en 0,13, en el que vamos a ver los factores finalmente es 0,17, simplemente convenciones. Entonces tenemos nuestro punto desde comienzo a A, de B a C, donde es constante la aceleración, proporcional al desplazamiento, a 1 partido por el periodo, perdón, y proporcional a 1 partido por el tiempo por el periodo al cuadrado. ¿Y cuáles son esos factores? Simplemente los definió Newmark y Hall a partir de factores de amplificación para distintos rangos de amortiguamiento, y si es que asumimos la media de la respuesta a todos los registros que él usó, o la media más una desviación estándar, porque obviamente todos los registros no van a tener una única respuesta. Entonces obviamente vemos que a medida que el amortiguamiento es mayor, estos factores van a irse reduciendo porque la amplificación o la respuesta de nuestro oscilador va a ser menor, ¿ya? Y a partir de eso, uno puede construir el espectro de aceleraciones simplemente conociendo aceleración máxima, velocidad máxima y desplazamiento máximo del registro sísmico, ¿ya? Sin necesidad de correr los osciladores de un grado de libertad, ¿ya? Obviamente esto es una aproximación, pero lo que nosotros destacamos acá es principalmente que a partir de la forma que va a tener nuestro espectro de aceleración, que se hace hoy en día normativamente, dependiendo del número de registros que uno tiene, uno trata de calzar este espectro de aceleraciones según el número de registros que uno tenga para la condición de suelo y para el nivel de amenaza que uno esté analizando, ¿ya? Entonces, si a ustedes les llega un espectro de aceleraciones que no tenga esta forma o que no sea como el de la NSH 463, algo hay que preguntarse qué no se está considerando. Muchas veces, cuando uno ve estudios de peligro sísmico, lo que uno ve es que este valor es constante desde el comienzo, pero en realidad hay un descenso. El problema de eso es que te genera una gran aceleración de diseño para estructuras muy rígidas.
¿ya? Y en realidad lo que nosotros sabemos es que hay un crecimiento en esta zona que tiene que ser tomada en cuenta durante el diseño, ¿ya? Pues si no, los valores podemos estar hablando de 2,5 veces la razón entre este punto y este punto, que es lo que se ha observado en registro. 2, 2,5, 3, dependiendo del registro, que está entre ese punto y ese plato de abajo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo claro? Acuérdense de las reacciones, por si tienen alguna duda o consulta. Todo claro, profe. Gracias. ¿Sí? Disculpa. No, que se entendió. Ah, perfecto. Muchas gracias, César. Entonces, ya vimos un poco la demanda, ¿verdad? Que tienen nuestros... Voy a dejar de compartir para ir a la siguiente parte. Ya vimos nuestra demanda, cómo la podemos representar. Y ahora vamos a ver qué es lo que han hecho, siguiendo en este bloque de construcción. Vamos a ver cómo responden nuestras estructuras ante la demanda sísmica. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado en terremotos para los distintos sistemas estructurales? De forma tal, después empezar a clasificar nuestros sistemas estructurales y ver qué características nosotros quisiéramos que ellas tuvieran, ¿ya? Para que puedan responder de buena forma ante la demanda sísmica. Estos apuntes también ya están en un curso para que los puedan descargar. Voy a proceder a compartir. Ahí sí. Perfecto. Entonces, no, solamente se ve la presentación. Sí, no, compartí el mismo. Disculpe. Voy a cerrar este. Y voy. Ahora sí. Abrir la que corresponde. Perfecto, ahí deberían estar viendo ahora la presentación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a empezar a ver en estos bloques de información que vamos a ir analizando a lo largo del semestre. Vamos a empezar a ver los efectos de los terremotos en las estructuras. Para entender cómo responden nuestras estructuras, qué características hay, qué podemos concluir sobre nuestros sistemas, de forma tal que cuando empecemos a ver sistemas estructurales, veamos qué características le tenemos que dar a esos sistemas estructurales para que tengan una respuesta resiliente. Entonces, lo primero, un poco para entender qué sistema vamos a ver o qué sistemas ustedes conocen y que hemos visto, tenemos los sistemas en base a marcos. Tenemos marcos de acero y tenemos marcos... Ahí pueden ver el puntito rojo. Marcos de acero, tenemos marcos en base a hormigón armado, esto es lo que se llama marcos o pórticos resistentes a momento. Después tenemos marcos arriostrados, este es un tipo de marco arriostrado que es el marco concéntrico. Después están los marcos arriostrados excéntricos, y la única diferencia entre uno y otro es que la posición donde llegan estos, ¿verdad?, diagonales, no llegan justo a la conexión viga-columna, ¿verdad? O no se intersectan directamente las dos diagonales. Es decir, hay un espacio entre estas dos en el cual hay un elemento conector, ¿verdad?, que va a trabajar o en momento o en corte. Principalmente se quiere que trabaje en corte, ¿ya? Y vamos a ver su efecto cuando lo veamos en un par de clases más. Después están sistemas compuestos de muros con marcos
¿verdad? O sistemas de muros completos. Ahí típicamente estos son en el sistema resistente lateral, son los muros, ¿ya? Y el sistema de marco se ocupa principalmente para las cargas verticales, ¿ya? Y igual los muros también ayudan en la transmisión de las cargas verticales, ¿ya? Y después tenemos sistemas combinados, sistemas con albañilería, dependiendo de qué sistemas estructurales tengamos. Pero típicamente vamos a tener en nuestra estructura, van a ser de marco, que pueden ser marcos a momento, arrostrados, ¿verdad? Después vamos a tener muros, que podemos tener muros de hormigón armado, muros de albañilería o sistemas de albañilería armada o reforzada. Vamos a tener sistemas compuestos o combinados o mixtos, que tienen muros o sistemas de muros con sistemas de marcos, ¿verdad? Y que pueden ser dependiendo de qué combinación nosotros queramos hacer dentro de nuestro sistema. ¿Cuál es la respuesta que nosotros observamos en estos sistemas? Entonces vamos a partir por daños vistos en sistemas de marcos de hormigón armado, ¿ya? Y este es uno de los fotografías más conocidas que hay de falla. Y no sé si alguien me puede decir qué características ve en esta foto o qué falla principalmente nota. ¿Qué pueden observar que les salte a la luz? Que fallaron los pilares inferiores. Que se desplazó la estructura en realidad. Exactamente, tenemos que ¿verdad? Podemos ver que en la parte superior se ve una separación mayor. ¿Qué me pueden decir de dónde están concentrados los daños? ¿Dónde se ve mayor concentración? En las columnas. En las columnas ubicadas en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que las columnas de arriba se ven más o menos sin daño aparente, mientras que vemos que en el primer piso el daño es bastante pronunciado. Vemos que no está verticales estas columnas, sino que están medias inclinadas, mientras que el resto de las columnas hacia arriba se ven más o menos derechas, ¿verdad? Verticales. Por lo tanto, vemos esto más como que el primer piso se desplazó, ¿ya? Hacia un lado o hacia el otro. Entonces, esto es lo que se llama un tipo de mecanismo de sway, es de piso blando, que es la traducción principal que nosotros hacemos. Y es que la estructura en la parte superior se transformó o trabajó más como una estructura rígida y todo el desplazamiento se absorbió a través del primer piso, ¿ya? En el cual, por distintas características, porque se rotuló primero las dos bases de la columna, inferior y superior, mientras que yo lo que hubiera deseado es que la estructura fuera capaz de disipar energía a lo largo de toda su estructura. Si se fijan acá, nosotros decimos que las estructuras disipan energía a medida que se deforman, ¿verdad? Ejemplo, si yo tengo un auto, ¿verdad? Cuando choca, él absorbe la energía deformándose, ¿verdad? Para que a las personas que están dentro no absorban ellos la energía, sino la energía del choque sea absorbida a través de la estructura, a través de deformaciones que se producen y voy disipando energía. Voy transformando la energía que es dada por el golpe o por el choque a la estructura y transformar esta energía a través de deformaciones, disipación a través de fluencia de los materiales y distintas. En una estructura es lo mismo. Yo creo que la estructura absorba esta energía, que va a ser el desplazamiento, y la libere. ¿Cómo voy a liberar esa energía? Si fuera una barra de acero o una estructura de acero, ¿qué voy a querer hacer? Voy a querer disipar esto a través de fluencia, ¿verdad? Porque voy a tener una disipación de energía. Entonces, si yo observo esto y yo digo que cada uno de estos puntos donde está ocurriendo fluencia, ¿qué pasa acá? Si yo veo estos puntos, esto en forma genérica, si yo veo acá
estoy disipando energía solo en esta zona, mientras que acá estoy disipando energía en muchas más zonas a lo largo de toda la estructura. Por lo tanto, estoy teniendo un mejor comportamiento en este tipo de estructura al permitir una disipación de energía a lo largo de toda la estructura, más que concentrar toda la disipación de energía en un punto. ¿Cuál es el principal problema de este? Si yo tomo, y ustedes tienen que haber visto, ¿qué pasa con la matriz de rigidez de esta estructura? ¿Cómo es? ¿Es estable? ¿Es inestable? ¿Quién me podría decir? Yo sé que cuesta tratar de expresar alguna opinión, pero siempre es bueno, tratemos para hacer un poco más dinámica, porque en esta parte hay mucha información y en realidad es de procesarla, es de poder analizar qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, por eso vamos a hacer más preguntas en estas clases para tratar de ir pensando qué es lo que nosotros estamos observando y qué comportamiento nosotros queremos para nuestra estructura. Por lo tanto, ¿qué le pasa acá a nuestra matriz de rigidez? Va a ser inestable, ¿verdad? Porque no va a ser capaz de resistir lateralmente fuerzas. Por lo tanto, este lo que tiene es un movimiento de piso blando que puede llegar hasta el extremo de que colapse completamente, ¿ya? Y que es lo que nosotros observamos en muchos terremotos. Y esto pasa principalmente porque los primeros pisos son los que concentran mayor daño, ¿ya? Y uno no quiere que el daño se concentre en los primeros pisos, sino que se propague en la estructura y sea capaz de tener una disipación de energía a lo largo de toda la estructura, más que concentrada en ciertos puntos. Principalmente, ¿qué ven de la respuesta acá? ¿Qué cosas vieron adicionalmente acá? Que no se ve, hay que verlo un poco más cerca, pero si vemos acá, vemos nuestras barras longitudinales, ¿verdad? Que son los refuerzos que ustedes diseñan en hormigón armado, ejemplo. Vemos refuerzos longitudinales de espesor o de diámetro bastante importante. ¿Cómo vemos los estribos? Aquí vemos solo uno. ¿Cómo son los estribos comparado con nuestros refuerzos longitudinales? ¿Son muy delgados? Son muy delgados, ¿verdad? Entonces empezamos a ver, ¿y qué otra cosa vemos? Que están Profe, bastante separados. ¿Sí? me quedó una duda de antes cuando dice que la matriz de rigidez es inestable. Si lo veo como numéricamente, no entiendo cuál sería la diferencia. O sea, cómo es estable e inestable. Me recuerdo lo que es la matriz de rigidez, pero no entiendo la diferencia. La principal diferencia es cuando tú tienes una estructura y tú dices que su matriz de rigidez es inestable, es decir, que no es invertible. Es decir, si tú quieres calcular un sistema que está sometido a una fuerza, tú tienes rigidez, ¿verdad? Por desplazamiento es igual a fuerza, ¿verdad? Que es lo básico. Por lo tanto, si yo quiero calcular cuáles son los desplazamientos del sistema, tengo que invertir mi matriz de rigidez, pasarla dividiendo al otro lado y me queda K a la menos 1 por el vector de fuerzas es igual al desplazamiento que tiene el sistema, ¿ya? Entonces, cuando tú dices que es inestable, es decir, no es invertible. Y al no ser invertible significa que hay infinitas soluciones de desplazamiento, porque la estructura se puede mover en cualquier posición. ¿Ya? Eso significa que sea inestable. ¿Y cómo saben uno no es invertible? El determinante de nuestra matriz es igual a 0. ¿Ya? Entonces, por eso, a eso es a lo que uno habla que una matriz es inestable. Es decir, no es invertible. No puedo encontrar una solución única de desplazamiento para un vector de fuerza sobre la estructura. ¿Ahí queda más claro?
Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces vemos acá dos cosas importantes. Empezamos a ver que los estribos, que son los refuerzos horizontales de nuestro sistema, están bastante espaciados y se ven bastante delgados con respecto a las barras longitudinales. Si nosotros pensamos una barra longitudinal, cuando yo la comprimo, ¿qué le va a pasar? Que es lo mismo que tomar se pandea un fideo y tratar de aplastarlo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos estribos? ¿Verdad? Tienen varias, dependiendo, tienen esfuerzos de corte, transmitir. Adicionalmente, te permiten mantener dos cosas, que las barras no traten de pandearse, mantienen longitudinalmente y cosa que la barra sea capaz de transferir la carga vertical. Por lo tanto, para eso yo necesito que estos estribos estén mucho más pegados, porque obviamente las barras, al tratar de abrirse, ¿verdad? Por el efecto de compresión, cuando son sometidas a cargas altas, esta barra va a querer moverse hacia afuera y lo único que va a impedir que se mueva es el recubrimiento, ¿verdad? Y después son los estribos que están internos. Y los estribos, para, si uno se fija, es como que estuviera amarrado y la barra la quiere empujar hacia afuera y el estribo le dice no, tratemos de mantenernos para aumentar la capacidad. Entonces, no solo los estribos, como ustedes han visto en su diseño de vigas, ¿verdad? Que transmitían las cargas de corte que van a estar pasando por nuestro elemento, también te permiten en estas zonas, y por eso hay detallamientos prescriptivos que se llaman, que uno los ve en diseño sísmico, y que los van a ver si toman hormigón 2, en el cual tenemos un detallamiento para las zonas donde se espera fluencia, donde se espera que se disipe energía, donde se esperan grietas, porque van a empezar a debilitar el recubrimiento. Vamos a solicitar que los estribos estén cada vez más cerca, porque eso me va a permitir que las barras no se abran y sean capaces de seguir transmitiendo la carga vertical, y adicionalmente que el hormigón que está dentro mantenga firme para poder transmitir también carga vertical. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces vamos a empezar a ver que se empieza a repetir este patrón de elementos. Esto también corresponde a daños vistos en estructura. Esta es una estructura muy común que se ve en Estados Unidos, en zonas como California, en el cual tenemos en el piso, en el primer piso, es estacionamiento, y por lo tanto la estructura está elevada, ¿verdad? Sobre unos elementos estructurales, columnas principalmente, apoyados para poder permitir el estacionamiento de los autos, ¿ya? ¿Qué genera esto? Que en el segundo piso y hacia arriba, tengamos estructuras, ¿verdad? Mucho más sólidas. Está todas las ventanas, están las puertas, están las separaciones de las piezas. Por lo tanto, la estructura empieza a ser mucho más rígida en la parte superior que en la parte inferior. Y por lo tanto, lo que yo estoy viendo, si quieren ponerlo simple, yo trato de deformar la parte de arriba, no va a querer deformarse, como vimos acá. Esto va a ser bastante rígido y por lo tanto, lo único que va a querer deformarse es el primer piso. Y adicionalmente, en esta zona podemos ver, esta era la columna que estaba sosteniendo, ¿ya? Obviamente no hay ningún requerimiento mayor en esta columna y por lo tanto no fue capaz de resistir los desplazamientos laterales a los cuales iba a estar sometida la estructura y generó un desplazamiento, se volvió inestable y hubo un colapso del primer piso. ¿Hemos observado esto en distintas partes? Sí. Observamos esto en el terremoto del 2010 acá en Chile, sí. Se vio en algunas zonas estos tipos de daños. Obviamente no tenemos tantas estructuras de estas, pero hubo zonas donde hubo un colapso parcial del primer piso, dependiendo. Fueron súper pocas, en las otras lo que vimos fueron daños principalmente concentrados en los primeros pisos, pero no colapso completo. Entonces empezamos a ver un patrón. Este es de nuevo el Olive View. Algo que me faltó comentarle. Este es un hospital
en California, en San Fernando Valley, que es el Olive View, ¿ya? Que durante el terremoto de San Fernando se dañó. Es icónico por el tipo de daño, de este tipo de daño de primer piso blando, y lo otro es que llevaba pocos meses de inaugurado el hospital y se dañó completamente. Tuvieron que reconstruir el hospital, por lo tanto queda como un recordatorio de que obviamente las estructuras pueden ser sometidas en cualquier minuto de su vida ante una demanda sísmica, que llevaba como 3-4 meses de inaugurado el hospital cuando sufrió estos daños. Y de nuevo acá vemos, las barras son bastante, las longitudinales son bastante gruesas, pero nosotros empezamos a ver los estribos, se ven bastante delgados, se ven espaciados a gran distancia. Acá está la distancia que hay entre una barra de estribo y otra, lo cual es bastante separado, y obviamente era inminente el daño observado. Por lo tanto, hoy en día tenemos requerimientos que nos indican la estructura, cuánto tiene que ser el espaciamiento, cuál es el tamaño de los estribos con respecto a las barras longitudinales, dependiendo del tamaño del diámetro de la barra longitudinal, qué diámetro de barra de estribo deberíamos colocar, y empezamos a ver en todas las zonas que vemos de hormigón daños muy parecidos. Este sigue siendo el Olive View. Y después empezamos a ver, obviamente, es otro punto que observamos, que es lo que se llama columna corta. Y aquí, ¿qué pasa? Nuestra columna, y este es uno de los principales peligros que hay, que muchas veces uno tiende a diseñar la estructura que tiene una flexibilidad a lo largo de toda la altura, pero después cierran. Este obviamente es algo típico que se hace en colegios, pero tenemos estructuras de marcos y tenemos cierres laterales a través de albañilería. ¿Qué es lo que hay que permitir acá? O diseñar para que la estructura tenga longitud de desplazamiento, porque la longitud flexible que va a tener esta columna no va a ser todo esto, sino va a ser la zona libre de moverse, o definir un sistema en el cual estos muros estén aislados de las columnas y permitirle una holgura lateral para que la estructura pueda moverse completa. Y ese es uno de los principales problemas, que a veces hay diseños estructurales y después están los elementos secundarios que hay que diseñarlo de forma tal de permitir esta separación o esta holgura entre un elemento y otro para que se pueda deformar, ¿ya? Entonces, estamos llegando justo a las 11:20, a la hora de clase. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizar. Vamos a ver el próximo jueves, vamos a terminar de ver estos daños que se observan y vamos a empezar a ver específicamente sistemas estructurales y qué características deberían tener. ¿Alguna duda, consulta? Si no, les agradezco a todos por su asistencia, que tengan una buena semana y quedo atento de cualquier duda o consulta a través de el mail. Que estén bien, cuídense.